Bienvenidos a esta segunda parte del curso de espacios confinados. En esta segunda parte de la capacitación vamos a hablar del procedimiento adecuado para el ingreso a un espacio confinado. Pero antes de abordar este tema vamos a revisar algunas definiciones importantes como qué es el ATS, qué es el PETAR, qué es la negativa al trabajo de riesgo inminente y qué es entrada a un espacio confinado. ¿Qué es el ATS? El ATS es el acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. También es conocida en algunas organizaciones como AST. El ATS es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones o daño a los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles. Esta definición la hemos extraído del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, Decreto Supremo 011 del año 2019. El ATS es por ello un documento legal que se utiliza como herramienta documentaria de trabajo, la cual nos permite describir la secuencia de actividades y de la misma manera permite identificar los peligros y evaluar sus riesgos para así plantear las medidas de control que atenúen las consecuencias de estos riesgos. Todo trabajo debe contar con un AST o ATS correctamente lleno y este documento debe estar físico presente en el lugar de trabajo. Debe ser llenado antes del inicio de cada trabajo. No se podrá iniciar la jornada si no se cuenta con el formato de ATS completamente lleno y debe contar con las firmas de aprobación y autorización correspondientes. A continuación demostraremos un formato de ATS. Como verás, tiene una casilla con el nombre del documento. Más abajo veremos detalles del trabajo como la fecha, hora de inicio, la descripción de la actividad y la ubicación donde se realizará dicha actividad. En la parte principal del documento se aprecian las etapas de la tarea o pasos de la tarea. En otra columna, los peligros y riesgos de la actividad. Y en la siguiente columna, las medidas de control que se van a asignar. Líneas más abajo se debe colocar los nombres y apellidos de todos los participantes y más abajo las firmas de las personas que autorizan dicha actividad. Vamos a continuar hablando acerca de otro de los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sirven de complemento al análisis de un trabajo seguro. Nos estamos refiriendo al PETAR. Pero, ¿qué es el PETAR? El PETAR es el acrónimo de Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, Decreto Supremo 011-2019, en su artículo 5 nos dice lo siguiente. El PETAR, o también conocido como PTS, es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. El PETAR es un documento legal y se utiliza como una herramienta de control administrativo, la cual nos permite tener una guía para revisar y asegurar que las medidas y consideraciones de seguridad previas a la realización de un trabajo de alto riesgo en específico estén correctamente implementadas. A diferencia del ATS, no todos los trabajos necesitan tener un PETAR elaborado. El PETAR solo es generado cuando se está realizando un trabajo considerado como trabajo de alto riesgo. Y los trabajos de alto riesgo más comunes son los trabajos en altura, los trabajos en caliente, los trabajos en espacios confinados, los trabajos de izaje de cargas pesadas y los trabajos con energías peligrosas, entre otros. Todo trabajo de alto riesgo debe de contar con un PETAR correctamente lleno y este documento físico debe estar presente en el lugar de trabajo. Debe ser llenado antes del inicio del trabajo y no durante el proceso del trabajo. No se podrá iniciar la jornada si no se cuenta con el permiso escrito de trabajo de alto riesgo completamente lleno y también debe de contar con las firmas de aprobación y autorización correspondientes. Recordemos también que ante cualquier situación que no podamos controlar, existe la negativa al trabajo de riesgo. ¿Qué es esta negativa al trabajo de riesgo? Es el derecho que tiene el trabajador a negarse a desempeñar cualquier tipo de actividad que genere un riesgo inminente y o intolerable para su integridad, el cual no puede controlarse por medios propios.
En Lari, como parte del cumplimiento de este requisito solicitado por la normativa peruana, se ha establecido la política de negativa al trabajo, la cual es difundida a todo el personal que realice actividades productivas para Lari o en nombre de Lari Contratista SAC. ¿Qué se debe hacer ante riesgo inminente? Ante una situación de riesgo inminente y o intolerable que afecte la seguridad y o salud de los trabajadores, estos tienen el derecho a detener sus labores y o alejarse de su lugar de trabajo, sin que ello suponga pérdida de remuneración o la aplicación de una sanción por parte del empleador. A continuación se muestra el formato que se debe aplicar ante este tipo de situaciones. Y como última definición importante de esta segunda parte, vamos a ver a qué denominamos entrada a un espacio confinado. Entrada es la acción mediante la cual una persona pasa a través de una apertura hacia un espacio confinado con permiso requerido. La entrada a un espacio confinado se considera ocurrida tan pronto como cualquier parte del cuerpo del entrante cruza el plano de una apertura hacia el espacio. Y siguiendo con el procedimiento de ingreso a un espacio confinado, vamos a ver las principales responsabilidades y funciones de los integrantes de este procedimiento. Trabajador entrante o ingresante. Responsabilidades principales. Conocer bien los peligros del área y las señales de exposición. Mantenerse en comunicación con el ayudante y con el supervisor de la actividad. Tener adiestramiento y estar autorizado para entrar al espacio confinado. Contar con todos los implementos necesarios para el ingreso, salida y o rescate en caso de cualquier emergencia. Ejemplo: escalera, arnés, balón de oxígeno, trípode, etc. El ayudante. Responsabilidades principales. Conocer todos los peligros que existen en el espacio y las señales de exposición. Mantenerse en contacto con el entrante en todo momento. Asegurar que solo personas autorizadas entren al espacio confinado. Ordenar el desalojo o rescate del personal que esté dentro del espacio confinado cuando note señales de exposición en los entrantes, como mareos o convulsiones. En caso que necesite abandonar el lugar, aun si fuera solo por instantes, el lugar de trabajo. En caso de ver una condición que no está permitida por el permiso de trabajo. Supervisor de la actividad. Principales responsabilidades. Verificar que las condiciones de entrada sean seguras. Asegurar que antes de entrar al espacio confinado, el permiso esté completo. Cancelar el permiso y ordenar la salida de todos los trabajadores en el espacio confinado si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras. Cuando el trabajo termine, cancelar el permiso y concluir la operación. Actividades previas al ingreso a un espacio confinado. Señalización de la zona de trabajo. Para comunicar los riesgos presentes en la actividad, se debe señalizar la zona de trabajo. De esta forma evitaremos daños a terceros, ya sea por caída de personas y o vehículos que hayan estado distraídas o que no se hayan percatado de la presencia de nuestras actividades en dichos espacios. Ir con más, nos vamos a Ica porque un sujeto que caminaba distraído mirando su equipo celular, allí vean ustedes, se dio cuenta de que había un hueco en medio de la pista y terminó cayendo. Era un buzón de agua que se encontraba sin tapa. Esto ha ocurrido en el distrito de Marconi. El sujeto nunca se percató que el buzón estaba ahí, abierto, y menos, ¿no?, que estaba cercado con estas cintas amarillas, ¿no?, de seguridad, ¿no?, que de nada sirvieron, por supuesto. Al poco rato llegaron a algunos rescatistas, bomberos, para sacar a este distraído hombre y llevarlo a un hospital porque había resultado pues con heridas de consideración. Bueno, no camine mirando el celular, sea un poquito más responsable, en verdad esto puede provocar serios accidentes. Son varias personas que van manejando con el celular, caminando con el celular, montando bicicleta con el celular. No se distraiga, puede usted sufrir un accidente como este. A continuación vamos a ver algunas de las pautas principales para nuestra señalización. Debemos delimitar nuestra área de trabajo para que no ingresen terceras personas. En este caso debemos señalizarlo con parantes de concreto o plástico, también conocidos como cachacos, malla de señalización y cinta de advertencia o de peligro.
o en su defecto con guardacámaras. Coloque letreros de hombres trabajando, zanja abierta, espacio confinado o alerta donde los peatones puedan verlos. En caso de estar trabajando en pistas o carreteras, se deberán colocar adicionalmente las señales y letreros correspondientes a desvío o reducción de vía. Y en caso de trabajos nocturnos, se usarán señales luminosas, luces intermitentes, conos de seguridad y cilindros con cinta reflectiva de alto tránsito. Otra de las actividades previas al ingreso a un espacio confinado es el completado de los permisos de entrada. Los permisos de entrada son el ATS y el PETAR, para espacios confinados. Estos documentos deben llenarse correctamente y completamente antes de entrar al espacio. Deben tener la firma del supervisor de la actividad para que sea válido y no se permitirá la entrada si no se cuenta con dicho permiso. Los permisos son válidos por el tiempo del turno de trabajo, no son acumulables y para el comienzo de un nuevo turno se deben volver a llenar. Los permisos son válidos para la ubicación descrita inicialmente. Cuando el trabajo se da por culminado en la ubicación mencionada, no se podrá usar el mismo permiso en otra ubicación distinta. En caso se deba realizar otro trabajo en el mismo turno, se tendrán que volver a generar. En pantalla se puede apreciar la autorización que se debe utilizar para realizar trabajos en espacios confinados en la área y contratistas. Una vez que la zona de trabajo ha sido señalizada y se han llenado los permisos o autorizaciones de trabajo correspondientes, esta es la imagen que grafica de manera abreviada el flujo que debemos de seguir al momento de encontrarnos trabajando en un espacio confinado. Vamos a explicarlo. Desarrollo. En ambientes húmedos no se permitirá la utilización de equipos eléctricos. La ventilación debe ser apropiada para contar con un suministro de aire fresco que mantenga la calidad del aire dentro de los límites permisibles. Cuando se apertura la cámara, se dejará ventilar por el lapso de 15 minutos. Y antes del ingreso se debe verificar la ausencia de condiciones inseguras mediante las siguientes preguntas. ¿Existe presencia de aniego? ¿Existe la presencia de materiales peligrosos? Y por último, si la profundidad del espacio confinado es superior a 1,20 m. En caso de existir cualquiera de estas tres primeras condiciones inseguras, no se deberá ingresar. Se debe proceder a comunicar al supervisor encargado de la actividad y para continuar con la actividad se debe controlar los riesgos según las condiciones identificadas, las cuales explicaremos más adelante. En caso de no tener ninguna de las tres primeras condiciones mencionadas en el inciso anterior, debemos de verificar la ausencia de otras siguientes dos condiciones inseguras. ¿Existe presencia de insectos? ¿Existe presencia de animales dentro del espacio confinado, ya sea ratones, ratas, roedores u otro tipo de animal agresivo? En caso de existir alguna de estas dos siguientes condiciones, tampoco se deberá de ingresar. Se debe de proceder a comunicar al supervisor encargado de la actividad y para continuar con la actividad se debe controlar los riesgos según las condiciones identificadas, las cuales explicaremos en las siguientes diapositivas. En caso de no tener ninguna de las tres primeras ni las dos siguientes condiciones inseguras mencionadas en las diapositivas anteriores, se podrá colocar el EPP específico dependiendo del riesgo a controlar. Puede ser traje Tyvek, botas de Hebe, lentes gogles y arnés con línea de vida. Luego podrá colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. En caso de encontrar cualquier otra condición insegura no mencionada anteriormente dentro de la cámara, buzón o espacio confinado, se aplicará la negativa al trabajo con peligro inminente y se dejarán evidencias fotográficas, la cual será cargada en el app Grupo Lari, botón SOS. Ahora pasaremos a explicar la manera de controlar los riesgos en caso de presencia de aniego. En primer lugar, no se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad de dicha condición, hacer la extracción del aniego por medio de motobomba u otros implementos que faciliten el retiro del líquido en el interior del espacio, proceder a monitorear el ambiente del espacio confinado con el medidor de gases una vez que se haya controlado el aniego,
De no existir presencia de una atmósfera peligrosa, se podrá colocar el EPP específico, colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. Como EPP específico se deberá utilizar botas de Heve caña alta y traje Tyvek. No se deberá dejar material al borde, alrededor de la entrada y o susceptible de caer al interior del espacio confinado. ¿Qué controles debo aplicar en caso de presencia de materiales peligrosos? No se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad de esta condición, proceder a monitorear el ambiente del espacio confinado con el medidor de gases. En caso de tener presencia de una atmósfera peligrosa donde se deba realizar el trabajo, se tendrá que usar como EPP específico el equipo de respiración autónoma, también conocido como balón de oxígeno. Y en casos donde el ambiente al interior del espacio confinado sea controlable, se podrá usar ventiladores o extractores de aire para mejorar la ventilación. De no existir presencia de una atmósfera peligrosa, se podrá colocar el EPP específico, colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. Nota: en casos extremos, y solo cuando la necesidad de realización del trabajo lo amerite, y no se cuente con los equipos anteriormente descritos, se deberá solicitar la contratación de dichos equipos y nunca se debe ingresar sin ellos. ¿Qué hacer en casos donde la profundidad del espacio confinado es mayor a 1.2 metros? No se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad la condición insegura, proceder a monitorear el ambiente del espacio confinado con el medidor de gases. De no existir presencia de una atmósfera peligrosa, se podrá colocar el EPP específico, colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. Para todos los casos que tengan una profundidad mayor a 1.2 metros, se deberá usar un arnés de seguridad con línea de vida, el cual deberá estar sostenido y vigilado por el ayudante o vigía que esté en el exterior del espacio confinado. Y por último, ¿qué hacer en caso de presencia de insectos o animales? En primer lugar, no se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad dicha condición. Se procederá a espantar a los animales rastreros con mucho cuidado y cautela para no recibir ataques de los mismos. En caso de encontrar animales de tipo ponzoñosos, se deberá aplicar la negativa al trabajo con peligro inminente. Se procederá a realizar la limpieza del espacio confinado con ayuda de los implementos de limpieza. El EPP específico a utilizar será la mascarilla para polvos, los lentes gogles y el traje Tyvek en casos donde exista una cantidad considerable de polvo, moho u otro tipo de riesgos biológicos. Ahora vamos a explicar las pautas para realizar las principales medidas preventivas como son el monitoreo y la ventilación de un espacio confinado. Monitoreo de la atmósfera. Nunca se confíe solamente de sus sentidos para determinar si el aire en un espacio confinado es seguro. Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler y usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome las muestras correspondientes. ¿Cómo realizar el monitoreo? Siempre tome lecturas a varios niveles para asegurarse que todo el espacio es seguro. El que haya buen aire en la entrada no quiere decir que también es bueno en el fondo. El equipo debe hacer la medición en la entrada, en la parte media y en la parte profunda del espacio confinado para estar seguros de los datos recolectados. Como se puede apreciar en la imagen, puede darse situaciones donde el aire en la entrada sea bueno, en la parte media puede ser pobre y en la profundidad del espacio confinado esté completamente ausente de oxígeno. A continuación, en la imagen mostrada, se puede apreciar, a modo de ejemplo, las características de algunas sustancias comunes presentes en los espacios confinados. Por ejemplo, el metano es más liviano que el aire. Es por eso que suele ser encontrado en la entrada de los espacios confinados. El monóxido de carbono es igual de pesado que el aire, y es por ello que se puede encontrar en cualquier lugar del espacio confinado. Y el sulfuro de hidrógeno es más pesado que el aire,
por lo que puede ser encontrado al fondo del espacio confinado. ¿Cómo hacer las pruebas de la atmósfera? Las pruebas deben seguir el siguiente orden. Primero, revisión para contenido de oxígeno. Acá se debe de contemplar un mínimo de 19.5% de concentración de oxígeno y menos del 23.5%. Como segunda prueba, la revisión para combustibles, donde debe presentar menos del 10% del LEL, que significa límite inferior de explosividad, por sus siglas en inglés. Y tercero, revisión para gases tóxicos. El más común es el monóxido de carbono, que debe estar en un límite de exposición permisible menor a 35 partes por millón, o de cualquier otro material peligroso que se determine es usado en el espacio confinado. Importante, en el momento que un límite se excede, no importa la razón, todo el personal tendrá que salir inmediatamente del espacio y nadie podrá entrar hasta que las condiciones atmosféricas regresen a niveles seguros. No se harán excepciones. Ahora hablaremos con más detalle acerca de la ventilación, que comprende el soplado y la extracción. En un espacio confinado, lo ideal es contar con una ventilación natural, pero generalmente la ventilación natural en un espacio confinado es insuficiente y es preciso recurrir a una ventilación forzada. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar un ambiente seguro al interior del espacio confinado. Esta ventilación puede ir acompañada de métodos de extracción para un control más eficaz de los riesgos en el ambiente. Cuando se trate de extraer gases más pesados que el aire, por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, será recomendable introducir el tubo de extracción hasta el fondo del recinto para una mejor extracción. En cambio, si se trata de sustancias que tienen la misma densidad del aire, será recomendable soplar aire al fondo del recinto, facilitando la salida de la sustancia peligrosa por la parte superior. Cuando realicemos el trabajo de ventilación y/o extracción, debemos seguir las siguientes pautas. Tomar muestras del espacio antes de entrar, cuando haya salido y vuelva a entrar. Asegurarse que el aire que está entrando sea aire fresco. La extracción y ventilación se debe realizar antes del ingreso al espacio, si es que el ambiente se encuentra contaminado o si es que el ambiente es irrespirable, y durante la ejecución de los trabajos para una renovación continua del ambiente interior. Mantener ventilación continua cuando sea posible. Cuando en el interior del ambiente se generen sustancias peligrosas, por ejemplo, humos de soldadura, la eliminación de los contaminantes se deberá realizar mediante la extracción localizada. En ningún caso se usará el oxígeno para ventilar el espacio confinado. Otras recomendaciones para ventilar el espacio. Use ventilación mecánica, como abanicos o ventilación forzada. Ventilar a razón de por lo menos 4 volúmenes por hora. Espacios grandes requieren mayor ventilación. Asegúrese que el aire suplido no esté contaminado. La ventilación por aire suplido debe ser de aire fresco, no contaminado con inflamables, toxinas, etc. Si las concentraciones están altas, hay que ventilar el espacio para removerlas antes de entrar. El aire fresco es bombeado dentro del espacio para diluir, remover contaminantes y suplir oxígeno. Y recuerde, la ventilación debe ser continua durante la entrada. Se denominan espacios confinados los recintos que disponen de aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en los que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no están diseñados para la ocupación continuada por los trabajadores. Para prevenir los riesgos o paliar las consecuencias de la materialización de los mismos, debe recurrirse a la elaboración y puesta en práctica de un procedimiento de trabajo en el que se desarrollarán todas las medidas preventivas a tomar para que el acceso, permanencia, salida y posible rescate en el espacio confinado se realicen de la forma más segura e inocua posible. Las principales medidas preventivas son las siguientes.
Señalización del emplazamiento para evitar posibles accidentes a terceros. Cumplimentación, si procede, del permiso especial de entrada, tomando como base lo indicado en el procedimiento de trabajo. En dicho permiso se expondrán en forma de listado las comprobaciones que deben realizarse con carácter previo al acceso del recinto confinado. Evaluación de la atmósfera interior. Se realizarán las mediciones necesarias con el fin de determinar la calidad del aire ambiental. Las mismas pueden ser puntuales o continuas, aunque como norma general se recomienda que dicha valoración perdure durante la permanencia de personas en el interior del recinto. La medición previa a la entrada se realizará de forma estratificada, es decir, a distintas alturas, con detectores continuos de lectura directa equipados con las células adecuadas a las atmósferas previsibles y dotados de dispositivos de alarma óptica y acústica. En el caso de que se activen las alarmas, la regla general es la de abandonar el emplazamiento. Debido a las características geométricas de estos emplazamientos, es recomendable ventilarlos mediante equipos de ventilación forzada, tanto de forma previa como durante la realización de los trabajos. Atendiendo al resultado de las mediciones efectuadas con carácter previo al inicio de las tareas, puede ser necesario llevar a cabo una ventilación del recinto antes de permitir el acceso a las personas. En los casos en los que no pueda reducirse a niveles aceptables la concentración de contaminantes en el ambiente, o los niveles de oxígeno sean inferiores al 20,5% o superiores al 23,5% en volumen, deberán utilizarse equipos de protección respiratoria. Los equipos filtrantes solo tienen que usarse cuando la concentración de contaminantes sea moderada y no exista una atmósfera con deficiencia de oxígeno. En caso contrario, se debe optar por la utilización de equipos aislantes que efectivamente pueden usarse en presencia de concentraciones más elevadas de agentes tóxicos y atmósferas con deficiencia de oxígeno. Cuando el acceso al espacio confinado implique riesgo de caída desde altura, tendrán que instalarse las medidas de protección correspondientes al medio de acceso al emplazamiento, ya sea mediante escala fija, escalera de mano o utilizando dispositivos de descenso. Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior que posea la formación adecuada. Este personal estará provisto de los equipos suficientes para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. El material a utilizar ha de incluir equipos de protección respiratoria autónomos, trípode, dispositivos de evacuación mediante izado, etc. En el caso de que se perciban síntomas fisiológicos de malestar, mareos, pérdida de visión o cualquier otra causa que indique la propia experiencia, debe evacuarse inmediatamente el recinto. Ante el posible fallo de la iluminación ambiental o por la ausencia de la misma, se debe estar provisto de equipos de iluminación portátil. Los espacios confinados son emplazamientos en los cuales confluyen riesgos visibles e invisibles que pueden interactuar entre sí. Por lo tanto, debe extremarse la precaución en su interior y aplicar las medidas preventivas adecuadas de forma rigurosa. Recuerda, seguir las instrucciones del procedimiento de trabajo y solicitar el permiso especial de entrada. Evaluar la atmósfera interior antes y durante el trabajo. Utilizar equipos de protección respiratoria ante altas concentraciones de contaminantes o bajos niveles de oxígeno. Mantener vigilancia permanente desde el exterior del espacio confinado. Y que el personal de vigilancia debe tener la formación y los medios adecuados para proceder a un rescate de emergencia. Recomendaciones finales. Combinaciones peligrosas. Existen algunas situaciones, operaciones o trabajos combinados con características que pueden complicar la situación dentro de un espacio confinado. 1. Gente trabajando dentro y alrededor del espacio. 2. Operaciones de rescate durante emergencias. 3. Condiciones de más peligro debido a actividades de trabajo, como soldando y cortando, limpiando con solventes y uso de otros químicos. Nunca coloque cilindros conteniendo gases combustibles, explosivos, inflamables o tóxicos en el interior de un espacio confinado. Y no instale motores de combustión interna en el interior de los espacios confinados.
Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, EPP, y equipos de protección colectiva, EPC, con los que usted debe de contar para realizar la actividad son los siguientes: casco dieléctrico, barbiquejo y mentonera, linterna para casco, lentes tipo gogles, guantes de protección, botas dieléctricas, botas de jeve de caña alta cuando las cámaras estén inundadas, traje Tyvek también cuando las cámaras estén inundadas, mascarilla, conos y barras extensibles, guardacámaras, escalera de 7 pasos para acceder a las cámaras, chaleco reflectivo y revelador de tensión.